Cuando se tiene combinaciones de elementos de resistores que usted no puede determinar si están en serie o en paralelo, se hace necesario la aplicación de otro método, y este método se llama las corrientes de Kirchhoff o Kirchhoff. Entonces, las corrientes de Kirchhoff o Kirchhoff, ¿en qué me permiten? Me permiten que nosotros podamos dar solución a este tipo de problemas cuando no están conectados en serie o en paralelo, porque no hay una claridad sobre ellos. Entonces hay dos tipos de leyes, una que llama la ley de la corriente de Kirchhoff y la ley del voltaje. La ley de la corriente, en términos sencillos, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿sí? O la sumatoria de las corrientes es igual a cero. También lo podríamos verificar de esta manera. Entonces, para el diagrama que está aquí en la explicación, decimos que la corriente que entra para las mallas a este punto llamado nodo es corriente X, y cuando llega a ese nodo, la corriente se distribuye en dos caminos, una que llama corriente 1 y la otra que llama corriente 2. Entonces, ¿qué cantidad de corriente se da para cada uno de los caminos? Depende de la resistencia. Si la resistencia es muy grande, entonces la corriente es poca. Si la resistencia es pequeña, la corriente es máxima, ¿cierto? Va aumentando. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Que la corriente X que entra, entonces decimos acá que la corriente X que entra, ¿sí? Esta corriente X es igual a la suma de las que salen. Si hacemos el proceso de organizarlo, entonces vamos a decir que la corriente X menos la corriente 1 menos la corriente 2 es igual a 0. Por eso decimos que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. ¿Sí? Es un comportamiento en analogía con el agua en la tubería. Entonces, si miramos en la tubería, por ejemplo, en este caso, el agua llega por este tubo a esta T en esta forma y otra llega en esta forma. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a salir en este sentido. Entonces, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces, para esta representación, nosotros ¿qué diríamos? Que la corriente 1, ¿cierto?, más la corriente 2 sería igual a la corriente 3, ¿sí? Y si se organiza, vamos a decir que corriente 1 más corriente 2 menos corriente 3 igual a 0, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de la estructura conceptual, que tiene que ver con la primera ley, ley de las corrientes. La segunda ley es la ley del voltaje, ¿sí? Entonces, la ley del voltaje, ¿qué características tiene? Entonces decimos nosotros así, que la sumatoria de la diferencia de potencial es igual a 0, ¿sí? Entonces, para ello, pues cogemos el circuito que tenemos acá, al lado izquierdo la malla. Entonces arrancamos en esta dirección, ¿sí?, hacer el movimiento de izquierda a derecha, hacemos el recorrido. Cuando hacemos el recorrido, entonces decimos que parte, digamos, de la FEN y regresa nuevamente a la FEN. Entonces esa es una trayectoria, y esa trayectoria se le llama un camino cerrado, ¿sí? Y el trabajo total hecho en esa trayectoria es igual a 0, el trabajo total hecho a nivel de la carga, ¿sí? Es un trabajo que le ha hecho. ¿Quién hace el trabajo? La fuerza. ¿Qué fuerza la hace? Una fuerza electromotriz. Entonces el trabajo total es igual a 0. También se le llama la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía. Entonces es muy similar a cuando usted coge un objeto, lo lanza, ¿sí? Entonces él hace una trayectoria donde salió de sus manos, sube y vuelve y cae de sus manos. Es una trayectoria cerrada o camino cerrado. A ese camino cerrado
el trabajo realizado en este caso por la fuerza del peso es un trabajo igual a cero. Entonces ahí estaríamos hablando de la primera ley de Kirchhoff, la ley del voltaje, que la suma de la sumatoria de las diferencias de potencial es igual a cero. Entonces, como aquí tengo una resistencia, sería una resistencia 1, una resistencia sub 2 y una resistencia sub 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué diríamos? Que la diferencia de potencial que hay de 1 más la diferencia de potencial que hay en 2 más la diferencia de potencial que hay en 3 es igual a 0. Esto es lo mismo que decir que la sumatoria de las diferencias de potenciales sub n es igual a 0. Es la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de unas convenciones para poder hacer uso de las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Y estas convenciones, ¿en qué consisten? Vamos de la siguiente forma. La primera viñeta me dice: se determinan las cantidades desconocidas, o sea, tenemos que saber bien cuáles son las corrientes, dónde voy a mirar las diferencias de potenciales, ¿sí? Y cuáles son las resistencias que se tienen. Porque puedo tener presente que hay para las fenes se tiene en cuenta la resistencia interna o no se tiene, que fue lo que se explicó en la clase anterior, ¿sí? Y dentro de otras características especiales que puedan tener el sistema mostrado. En mi segunda viñeta tenemos si asignan sentidos arbitrarios a las corrientes. O sea, ¿quién lo asigna? Lo asigna usted. No necesariamente tiene que tener ya el dibujo realizado en el sentido de la corriente. A usted le entregan el dibujo del sistema y usted mismo asigna el sentido de las corrientes, ¿sí? Las cuales indican con flechas, ¿cierto? Y se les da un sentido para que nosotros podamos resolver o encontrar de este sentido las ecuaciones. Entonces, si un sistema tiene 3 corrientes, debo encontrar como mínimo 3 corrientes, ¿sí? Si tengo 4 corrientes, debo encontrar las 4 corrientes. Pero ¿cómo lo hago? A través de las ecuaciones. Entonces, si tengo 3 corrientes, busco 3 ecuaciones. Si tengo 4 corrientes, busco 4 ecuaciones, sucesivo. Entonces, para eso yo debo determinar con estas leyes y con estas convenciones la cantidad de ecuaciones que necesito dependiendo de la cantidad de corriente, ¿cierto? Entonces, dentro de este proceso vamos a hablar de unos signos que sea positivo o negativo, ¿sí? Y eso depende de la convención. Las convenciones están identificadas de la siguiente forma. Entonces vamos para el caso 3. Si voy en el sentido de la FEN de menos a más, decimos que la FEN eleva el potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial es positiva. Listo. La diferencia de potencial es positiva. Elevo el potencial. Si mi recorrido va de más a menos, significa que mi potencial disminuye. Por lo tanto, mi diferencia de potencial disminuye. ¿Sí? Eso en el caso de las fenes. Si, quinto, la corriente pasa por la resistencia y mi lectura va en el mismo sentido, decimos que mi diferencia de potencial o mi cambio en el potencial disminuye. Por lo tanto, decimos que es menos la diferencia de potencial, ¿sí? Pero por la ley de Ohm sabemos bien que la ley de Ohm me dice
que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Y como disminuye, entonces por eso decimos que menos B, por eso aquí decimos que es menos I por R. Sexto, si mi corriente va en sentido contrario a mi lectura, vamos a decir que el potencial aumenta. Entonces decimos esto. Entonces vamos a tener acá que el potencial es positivo, ¿sí? Pasa lo mismo, por la ley de Ohm decimos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a decir en este caso que va a ser positivo, por eso le colocamos más I por R.